Aquí como asistentes. Bienvenidos al foro en defensa de la educación pública, en el que veremos algunos temas del libro común, Ensayo sobre la Revolución del siglo XXI. Los comentarios a este libro de Cristian Laval y Pierre Dardot estarán a cargo del maestro Jesús Ignacio Ibarra Carmelo. Él es el maestro del Departamento de Sociología y Administración Pública de la Universidad de Sonora. Una vez que concluya su plática, pues podrán participar levantando su mano. Los que gusten hacer algún comentario, alguna participación, se les dará la palabra. Por lo pronto, cedemos la palabra al maestro Jesús Ignacio. Adelante, maestro. Buenas tardes a todos. Gracias por la presentación. Bien, vamos a tratar de presentar algunas ideas y el desarrollo de algunos conceptos relacionados con la revolución del siglo XXI. Dos sociólogos franceses, seguidores de Michel Foucault, de Pierre Bourdieu y de Cornelius Castoriadis, que han conmovido bastante por algunos de sus textos principales, que son La nueva razón del mundo, La escuela no es una empresa, que ya reseñamos anteriormente. Entonces, estas ideas estarían en torno a una obra de ellos que se llama Común. A ver, tenemos un problema aquí con la presentación. Sí, ahí está. Bien, aquí los tenemos a los autores en una videoconferencia o videoreseña que ellos hacen de su obra en Editorial Gedisa, en un sitio que existe de Editorial Gedisa. Ustedes pueden ver un video corto, aunque también hay otro de Pierre Dardot un poco más extenso, en una que hace en Brasil sobre esta obra. Entonces, en este otro hacen énfasis, en el de Gedisa, hacen énfasis sobre señalar lo común como lo inapropiable o inapropiado. Pero es interesante, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el ámbito de lo común? Primeramente vamos a desarrollar los espacios que abarca lo común. Primeramente articula luchas prácticas con las investigaciones sobre gobiernos colectivos, recursos naturales o de la información. A la vez también designa formas democráticas nuevas que aspiran a tomar relevo de la representación política y el monopolio del partido. Pero también es una actividad de las personas mismas en prácticas de puesta en común de reglas de compromiso autoinstituido. Todas estas palabras son interesantes: autoinstituido, compromiso, son palabras claves para esto. Primeramente, se inicia con una diferenciación entre comunas, comunes y común. Comunas, autogobierno de políticas locales. Comunes, objetos diversos de que se ocupa la actividad colectiva. Y común, el principio que anima esta forma de autogobierno. ¿Cuáles son los móviles de la lucha por el común? Deplorar la ausencia de alternativas políticas, explorar principio de orientar formas de actuación colectiva, oposición contra riesgos de libertad por el capitalismo digital, constituir un régimen de prácticas que apuntan a un porvenir no capitalista. Bueno, primeramente se centra en antecedentes de la lucha por el común, que fueron componiendo la idea del común, es decir, que fueron abandonando viejas formas de lucha, ciertas ataduras de las formas de lucha, y principalmente pone ejemplo en América Latina,
porque en estos países la respuesta es por las sujeciones que implican los condicionamientos del Fondo Monetario particularmente, que son los zapatistas, que dice que lo que aporta son, dicen ellos que lo que aporta son sean luchas no leninistas y no guevaristas, pero que sí son en defensa de la comunidad étnica, contra expropiaciones y por una humanidad contra el neoliberalismo. Otro caso que menciona es el de Buenos Aires, en donde ante la crisis en el 2001, el abandono de empresas, algunos obreros tomaron las empresas y las dirigieron a través de asambleas populares, dando una orientación de un tipo de organización interna que se llama autogestión obrera y que va en torno de estas ideas de lo común. Y en Bolivia, dos luchas importantes, lucha por el agua y por el gas, entre los años 2000 y 2005. Estos son los componentes principales que van empujando la actividad del común en asambleas, en participaciones, en autogobierno, en autoconstrucción. Entonces, ¿cuáles son los comunes? Ahorita estamos hablando de objetos. Bueno, conocimientos, salud, comunicación, cultura, patrimonio genético, vivienda, bienestar, preservación de la tierra. Esto se toma en un texto elaborado por Noam Klein en Belém en 2005 y que hasta 2005, por las luchas que había habido, que ahorita mencionamos, pero no nomás en América Latina, en otros países, se hace el recuento de cuáles son los comunes y están establecidos en una Declaración Universal del Bien Común. Entonces, este concepto va adquiriendo cuerpo en el campo de las luchas sociales y a la vez también en los líderes, dirigentes intelectuales que analizan o critican los conceptos anteriores y las limitaciones que los conceptos guiaban de cierta manera las luchas. Bien, ¿sobre qué es, o sea, cuál es el terreno de crítica del común, digamos? Primeramente, la apropiación, ¿no? La propiedad, el capitalismo, el neoliberalismo. Pero en términos particulares, digamos, que se estaba elaborando como teoría de la apropiación. Hay un historiador, Norty Thomas, quien trata de fundamentar toda la concepción de Hayek y la escuela de él, tratando de reescribir la historia, ¿no? Y considera que el móvil del desarrollo o del progreso no es tanto lo material que se apropia por el capitalismo, no es tanto la propiedad capitalista, sino que es el papel del Estado o el papel de lo público como un estímulo del enriquecimiento. Entonces, esto lo identifica el común para poder encontrar el punto central a donde dirigir la crítica para poder fortalecerse el común y encontrar una guía particular propia. Entonces, ellos mismos, o sea, como Norty Thomas y otros autores, facilitan ese trabajo porque empiezan a manejar una ideología neoliberal en donde el empresario no es tanto el empresario, este o aquel empresario, o esta o aquella empresa, sino es un perfil de persona que va a ser el factor del progreso. Entonces, él se pone a reescribir la historia desde la antigüedad, encontrando ciertas personas que guían o que de cierta manera tienen legítimo el ser como personas por un tiempo determinado, el tener el monopolio del patrimonio, porque ellos van a ser el potencial de este progreso. Muy bien. De esta manera se llegan a las ideas de
identificar las patentes como una fuente de apropiación neoliberal, más allá de la propiedad de la tierra o de los objetos, la propiedad de las patentes, en donde, una vez que se identifican, aparece como una intención de organizar los derechos de propiedad que definen los beneficios, como procedimientos comerciales, programas informativos, sustancias en las plantas y demás cuestiones que van a ser pueden ser registradas como patentes y a partir de ello establecer un monopolio como ese estímulo a la persona, a tal persona o a tal empresa de manera temporal para que los esfuerzos humanos en todas las vertientes sean monopolizadas temporalmente. Entonces, aparece por primera vez en 1980, pero tiene todo un historial, ¿no? En la cuestión de los patentes, que para el común es muy importante hacer un recuento de ella y un seguimiento. Muy bien. Se plantea como una cuestión parecida a lo que ocurre con los campesinos en la época de la Revolución Industrial, en donde los campesinos tenían por fuera de sus granjas o por fuera de sus territorios, había un territorio común. Ese territorio común a veces eran vastas áreas territoriales que les permitían comunicarse, pero a la vez encontrar otra fuente de materiales que en común hacían, el carbón, no sé, los bosques, algunas cuestiones que les servían la leña y otras cosas, ¿no? Sin embargo, la industria empezó a invadir estos territorios, lo que se llama enclosure, y acercarlos, ¿no? Cercamiento. Estos enclosure eran una amenaza para el campesino y Tomás Moro lo registró muy puntualmente como la principal fuente de no solamente de explotación, sometimiento, sino a la vez también de liquidación, de que las ovejas se comen a los hombres, ¿no? Y esta cuestión fue registrada muy ampliamente por Carlos Marx para señalar el proceso de acumulación originaria más amplio que la simplemente subordinación o subordinación del trabajo en el capital, que era un proceso mucho más amplio. Entonces, el común o la teoría del común empieza a comprender cómo el dominio intelectual a través del conocimiento patentado es una manera de someter la investigación pública, las universidades, a las leyes del secreto comercial, o sea, del comercio, del mercado, pero también del secreto comercial. De esta manera había sido ya establecido de una manera rudimentaria desde 1967 en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, pero posteriormente en un acuerdo en 1980 sobre las rentas, cómo se podían establecer las rentas tecnológicas y las marcas de prestigio en Uruguay, ¿no? En una reunión de la ONU, que se conoce como la Ronda de Uruguay. Y posteriormente fue elaborado en el marco de la Organización Mundial de Comercio y de los primeros tratados internacionales, de alguna manera ya había estado en el 92 en el Tratado de Maastricht, y que se conoce como aspectos del desarrollo de propiedad intelectual. Estos procedimientos de enclosure sobre la investigación pública y sobre las universidades viene a resultar algo parecido a como los campesinos de los que hablaba Tomás Moro, que eran devorados por las ovejas. Ahora, ¿cómo los comunes empiezan a ser apropiados por las patentes? ¿Cuáles son los comunes que más se apropian? Los agroquímicos, la informática, biotecnología, propiedad literaria, que no estaba tan
primeramente tan definida y comienza a través de estos primeros acuerdos y en los tratados internacionales a reorganizarse su conversión en propiedad y su elemento regulador del comercio. No en el sentido de que influían en el libre comercio, porque esta fue la teoría histórica sobre el, el, el detonador del progreso y demás que estaba planteado en la teoría neoliberal, sino que al contrario, era para establecer un monopolio de la empresa, de la propiedad, hacia alguien que legítimamente se consideraba como el destinado a traer el provecho. Entonces, pero también propiedad viviente, que esta cuestión fue un escándalo. La primera semilla que es registrada no era justificado éticamente, porque era vida, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿cómo apropiarse de la vida? ¿Cómo ser propietario de algo que puede ser el alimento o incluso formar parte de la naturaleza? Pero, sin embargo, empezó a ser justificada su registro de patente porque este ser viviente podría ser a alguien, un investigador, extraído, aislado, hecho accesible y modificado. Entonces, ante este argumento, digamos, puede caber dentro de los preceptos que establecen los tratados y los aspectos de la propiedad intelectual. Ese fue el caso del NIM en la India, ¿no? Que fue pues una empresa norteamericana quien registró 64 patentes del uso de la semilla como fungicida, lo cual provocó una gran lucha, extensa lucha, que terminó por suprimir esas patentes. Una vez que se pudo concebir como el común, es decir, lo no inapropiable en la naturaleza, ¿no? Esta cuestión es muy importante para la teoría del común. Bien, ¿cómo se empieza a formular o a reformular el común? En dos grandes autores, Harvey y Klein, que van a ser básicos en este periodo formativo de la teoría del común. David Harvey plantea que la lucha por el común es contra la desposesión por acumulación que hace el neoliberalismo. Esto es, que la lucha es para revelar la estrategia neoliberal de extenderse y acelerar la extensión de la propiedad de las cosas, de la tierra, de las empresas a la propiedad intelectual o de las patentes. Noam Klein, quien ya habíamos visto que redacta pues, el primer manifiesto, considera que la lucha por el común es un movimiento anti-globalización para proteger al mundo de la privatización generalizada, es decir, que vaya avanzando a terrenos que antes no eran considerados. Y esta lucha es para defender los recursos y espacios comunes. Bien, fue André Horst, un sociólogo alemán, quien por primera vez trató de establecer que con la llegada del conocimiento difundido a través de Internet, podía pensarse en conquistas del común sobre el neoliberalismo. Entonces, él plantea que la informática y el conocimiento socavan el reino de la mercancía en su misma base. Todo lo que se puede traducir al lenguaje digital es reproducible, comunicable, sin costo, dice él. Tiende irremediablemente a convertirse en un bien común, incluso en un bien común universal cuando es accesible a todos y todos pueden utilizarlo.
Entonces aquí surge lo que se conoce como wikinomía, la cual en uno de los símbolos principales se encuentra aquí en azul, ¿no? De la wikinomía. Bueno, la wikinomía se refiere a una economía del costo cero, ¿no? En donde las personas se pueden regalar libros, se pueden regalar, no sé, música, películas y demás, que a veces son promocionales de algún álbum, de algún artista y demás, pero de pronto se pueden formar paquetes especiales o listas de reproducción particulares a las cuales se pueden trasladar sin costo alguno, lo cual crea un ámbito, digamos, de lo común, si lo que se puede traspasar sin costo. Aquí empieza una gran discusión acerca de los bienes, ¿no? Es decir, que puede existir dentro de la naturaleza del mercado, de las mercancías, algún bien que sea no exclusivo. Entonces, de tal suerte que los bienes puros se pueden clasificar en bienes privados, bienes públicos y bienes no exclusivos, es decir, que puedan ser utilizados sin que sean de propiedad en lo particular y que tampoco estén restringidos para eso. Por lo cual es conveniente para el estudio del común y para la creación de la teoría del común hacer esta clasificación que es muy sencilla, ¿no? Entre lo privado, lo público y lo no exclusivo. Sin embargo, también es conveniente ver algunas formas no puras y mixtas, ¿no? Que son los bienes que son no puros en el sentido de bienes pertenecientes o públicos, eh, o bienes que son exclusivos de clubs, o bienes que se utilizan provisionalmente. En el caso de los bienes públicos, bueno, está la posibilidad de que sean a través de el gobierno, el Estado, o bien a través de asociaciones y demás, pero sin embargo ya es una flexibilización de las formas puras de bienes que antes se habían planteado. Estos análisis permiten encaminar a crear una teoría más precisa de lo común, más allá del bien común, de ese concepto, porque de cierta manera está limitado y hacía y formaba parte de otras estrategias fallidas, digamos, de la historia de las luchas sociales. De tal manera que Eleonore Ostrom, una mujer que fue Premio Nobel de Economía en el año 2000, desarrolla una teoría que, siendo conservadora y siendo de derecha, de todas maneras, empieza a abrir el camino y a dar algunos elementos para la nueva teoría más autonómica del común. Ella reconoce la existencia del común en una especie de teoría naturalista, pero incluso ella reconoce que el común está dificultado para desarrollarse dentro de las empresas, así como en la wikinomía también existía una visibilidad acerca de que en algunas empresas permitían la toma de decisiones de parte de los obreros, como el sistema que se conoce como toyotista, ¿no? En donde se permite que los obreros tomen decisiones y creen dispositivos, incluso determinen parte del funcionamiento de la empresa. Sin embargo, Eleonore Ostrom, ella logra ubicar que existen dificultades para una comunicación o una relación estrecha dentro de una estructura que sea como la empresa o el Estado, ya que puede dificultarse lo que realmente funciona ahí, aunque también es importante que exista esta posibilidad. Y dice que en realidad, pues, los hombres pueden reunirse, pueden hablar, pueden decidir conjuntamente las estrategias eh, dentro de esos espacios con todas las limitaciones. En este sentido, por esta línea, digamos, ¿no?
se empieza a ver una convergencia de dos fuentes de saber sobre esta complejidad que ocurre por una parte de un sistema rígido que impide la existencia del común y que lo limita o que lo orienta a favor de lo contrario, que es la empresa, por una parte de la sociología, pero también la sociología del aprendizaje. Y aquí hay otro espacio que son los artesanos. Los artesanos que a veces son utilizados o bien para beneficio de las empresas o bien que forman parte de la parte compleja, digamos, del aprendizaje de las tareas o el desempeño de las tareas dentro de las empresas, empieza a ser una fuente de investigación para entender este juego del común, que es lo que es decidido o actuado de manera autónoma, autonómica, y que existe en el fondo o en el trasfondo, digamos, un saber que no desaparece dentro de la organización técnica o tecnológica del trabajo, ¿no? Sino que es la parte en la que se aprende lo diferente comparándolo con una costumbre o una forma particular, comunitaria, de los desempeños en el trabajo. Entonces, de pronto, la psicología del aprendizaje pone mucha atención en el funcionamiento de esta comunicación que hay por soterrada, no visible, oculta, dentro de los mismos operarios en un momento determinado y que más o menos por ahí también surge o aparece el común, incluso que está siendo observada por Ostrom. Entonces, lo que se conoce como aprendizaje diverso. Entonces, a su modo de ver, dice, puede ver una única forma a producir, decir, aprender y producir, ¿no? En la medida que el programa de producción puede ser diversos, o sea, y esa forma de diverso es la construcción de comunes que se imponen en ciertas circunstancias y particularidades. Entonces, realmente dentro del trabajo, incluso dentro de las empresas y las empresas más estrictas, existe esa lucha. Es una lucha ahí, si uno quiere verla, si no quiere verla, pero en la teoría del común empieza a ser visibilizada de manera muy particular. De tal suerte que contra la reducción de la sociología de la institución a lo instituido, puede utilizarse una manera que Castoriadis dice, en vez de ver lo instituido, es decir, lo cual ya está estructurado, ya está reglamentado, ya está normado, hay que ver la primacía de lo instituyente, de aquello que no se logra ser instituido, pero que tal vez desde otra mirada, desde la mirada del común, pueda ser un intento de instituirse, pero un intento que queda allí, que queda sobre y que incluso puede predeterminar, no instituido. Entonces, dice que el segundo nunca es más que el resultado del ejercicio del poder instituyente como poder de creación, es decir, lo que crea realmente, y lo otro es lo que opaca la creación. Bien. Esta cuestión viene a quedar manifestada en la contraparte o la contracultura que se difunde a través de los medios de comunicación o que puede ser difundida entre lo que señalé anteriormente de la wikinomía, la cuestión de los comunes adentro de las empresas
o de las formas creativas. Y esto va a ser posible a través de el, el abandono del copyright y el surgimiento de su contraparte, que empieza a llamarse de diferente manera, pero donde empiezan a surgir patentes difundidas, ya sea a través de hackers, donde se trata de excluir la exclusión, es decir, sacar la vuelta, hacer del dominio público lo apropiado por el neoliberalismo. En ese juego de fuerzas de lo común contra lo instituido, empieza a verse el libre acceso a todas las modificaciones introducidas, a todas las innovaciones tecnológicas, a todos los inventos, a todas las técnicas en cuanto a trabajo. Entonces, en adelante va a haber una gama de licencias por movimientos creativos, entonces, que van a ser creativos comunes, entonces que van a permitir producir múltiples dominios. No desaparecen las reglas de el registro, digamos, de las licencias, sino que van a ser las licencias abiertas y todo este fenómeno que va a ser la textura, digamos, del movimiento del común. Esto va a permitir de nuevo reconsiderar, reformular el concepto de lo común. Y así tenemos nosotros las éticas de los hackers, en donde el hacker no es aquella persona que está como por encima de todo y haciendo daño o provocando desastres en un lado y otro, sino que más bien los hackers empiezan a tener pertenencia, es decir, formar parte de comunidades, las cuales tienen un propósito determinado, pero principalmente porque identifican al enemigo de esa comunidad y entonces pueden ya sea bloquear, pero a la vez hacer avanzar ciertas estrategias en el sentido del común. Entonces nos encontramos estas éticas de los hackers y tenemos bueno, en California los antiguos hippies que le dan difusión, digamos, a imaginarios virtuales de compartir ciertos gustos o ciertas preferencias, no solamente en cuanto a creaciones artísticas, sino a objetos, a muebles, a tipos de muebles, a diseños, a tipos de formas de uso, y lo cual va constituyendo la idea del común como aquello que puede ser o interés, o puede ser preferencia, o puede ser afinidad que tiende a la convergencia. Ciertas convergencias que no son precisamente formales en el sentido de las leyes o en el sentido de las creaciones tecnológicas, las formas de empresa o las formas de asociación o de sociedad, las formas de cooperación. Entonces, de esta manera, estos hippies son el ejemplo de encuentro, digamos, de los comunes, que no sean por la vía socialmente instituida. Entonces, estas diferentes formas, digamos, de encuentro a nivel macro o a nivel micro, la comunidad va dando datos y registros del avance del común. Entonces, después de esta encuesta que hace Gabriela Coleman, nos encontramos con que el común no es exactamente la identidad como la de un pueblo, como la de una comunidad originaria o en el sentido inamovible del término, es decir, que esté fija en la historia, que no se modifique, ¿no? Sino que
Tampoco es una masa a la cual pueden remitirse los anuncios de la mercadotecnia para hacerlos llevar como cabizbajos hacia el consumismo, sino que empieza a distinguirse el común como algo que hace más que ser, ¿no? Y encaminarse más que hacer, o sea, lo que hace se encamina. ¿Y qué se encamina? A eh, espacios, lugares, sitios, pero también a prácticas, sobre todo, ¿no? Dentro de esos espacios. Se plantea como una lucha de clases en cuanto al modo de ser, al modo de hacer. Entonces, esta cuestión va llevando a tratar de conceptualizar más bien el común. Toda esta cuestión, digamos, toda esta discusión, si se quiere, pues todavía es una discusión que queda dentro del terreno de la economía. Y pero también de la sociología, porque la pregunta es si lo común es en la práctica la persona que puede realizar esa práctica, es el común, eh, el espacio como el lugar en donde se llevan aquellas prácticas, o lo común es el que alguien comparte un lugar, como perdón, un utensilio o alguna cosa o algún bien o la naturaleza, o es la persona o es la cosa, siempre queda en discusión. Aún todavía no estaba clara la idea de que podía ser los comunes, el común o lo común. Sin embargo, esta discusión lleva a lo siguiente. No se puede definir como común el sujeto, porque no es preexistente, no es el que eh, hace que, por ejemplo, la naturaleza sea común o el espacio público sea común, sino que el sujeto puede estar cambiando. Entonces, el no, o el dejar de tener la mirada, digamos, en sujeto como clase, permite un buen análisis y yo creo que existencialista. Bien, por otra parte, hay un ámbito, así como en la economía y en la sociología y en la psicología del aprendizaje, del análisis del común, de cuál es el derecho del común. Si el derecho del común no es el de la propiedad, no es el de la acumulación, entonces si el derecho del común podía ser una regla escrita o una regla entendida, una regla textuada de cierta manera que pueda ser comunicada, pero de manera estable, es decir, reglas fijas, reglas claras para a qué atenerse. Esta discusión lleva mucho al terreno anterior que se ha manejado en la economía, que es el saber que está en el fondo de las prácticas aprendidas de la tecnología, que es la costumbre. Y entonces, las discusiones acerca de las tradiciones jurídicas, entre si lo escrito por el legislador que entendió la costumbre o es la costumbre misma la cual puede ser el centro de la discusión determinada, viene a despejar la idea de que los derechos del bien común son los derechos deliberados, es decir, que pueden ser deliberables, que pueden ser en todo momento discutidos, adecuados y utilizados por las personas en los diferentes momentos, no exactamente
el derecho como objeto, sino el derecho como procedimiento o el derecho como procedimiento de liberación o esa administración del derecho en un momento determinado. Entonces, ese es lo que empieza a discutirse en ese campo, digamos, ¿no? Bien, esto es muy complicado hacer una exposición de un libro de casi 400 páginas. Sin embargo, pues ahí tenemos quienes vieron el índice y quienes vieron el, el texto en lo general podrían detenerse en alguna de algo que les interesa y podríamos desarrollar algunos otros aspectos. Por lo pronto, pues voy a dejar aquí la exposición para escucharlos a ustedes y anotar algunos puntos de interés para avanzar la discusión, avanzar el análisis. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos mucho al maestro Jesús Ignacio Ibarra Carmelo. Y pues ahora cedemos el espacio para comentarios, participaciones. Pueden levantar su mano y se les dará la palabra. Hasta el momento no veo participantes que deseen contribuir. Maestros, para levantar la mano en la parte donde se encuentran los participantes o el chat, en la parte de abajo aparecen 3 puntitos. Ahí le da clic y debe decir levantar mano. Y voy a poner como ejemplo la mía, va a aparecer algo. Ah, bueno, no la van a poder ver porque soy panelista. Puedo compartir mi pantalla y mostrarle. Okay. Ahí va, sí se ve. Sí, usted también la ve porque es panelista, pero ellos probablemente no. Pero sí se puede, Hugo, si puedes señalarles en qué parte pueden entrar. Aquí hay alguien ya pidiendo la palabra. La maestra Maciel, adelante. Le podemos abrir su micrófono, Hugo, por favor. Listo, ya puede activar su micrófono, maestra Maciel. Bien, gracias, Hugo. Gracias a la moderadora también. Maestro Carmelo, yo quisiera retomar la pregunta que le hice la última vez que nos reunimos para reseñar el libro que antecede a la idea de esta, digamos, hipótesis del autor o, no sé, propuesta, pues, teórica. Finalmente, pienso que está complejo el tema, ¿no? Como bien dijiste, es complicado también resumir las 400 páginas en una hora, pero en concreto diría yo, acciones, digamos, que pudiéramos hacer el ejercicio de traer esa idea muy general de lo que es el común, pero para verla, materializarla, hacerla concreta en el ámbito particular en el que nos estamos moviendo nosotros, los universitarios, ¿no? Que en ese sentido un poco iba la palabra la última vez que platicamos, perdón, la pregunta, la última vez que platicamos y que tú me remitiste este libro. Entonces, no sé, una acción concreta, una forma de configurar el común en nuestro contexto particular de nosotros, los universitarios de la Universidad de Sonora. ¿Cómo lo podríamos pensar, maestro? ¿Cómo opinas tú que podríamos hacer ese traslado? Esa sería la pregunta, gracias. No sé si la mecánica es que yo vaya contestando cada una o me espero a tener varias, pero esta está muy interesante. Maestro Carmelo, si gusta contestar esta pregunta, y para los participantes, si no pueden levantar la mano, pongan en el chat
que desean participar y le damos la palabra. Gracias, maestro. Bien. Ok. Las propuestas allí tal vez no las dije de una manera clara en el sentido de que tampoco son así como recetas, ¿no? Pero sin embargo, aparece ahí la cuestión de las patentes, ¿no? En el sentido de que el neoliberalismo establece una fórmula de operación de las universidades en lo que a nosotros nos compete directamente. Es decir, un descubrimiento, cualquiera que este sea, un modelo de intervenir sobre un problema, de utilizar o de innovar un instrumento, de crear algo en lo particular que facilite, digamos, la acción humana, lleva consigo su registro, ¿no? Ese registro, por lo tanto, lleva a su uso. Normalmente, de acuerdo con las reglas establecidas, incluso en los tratados internacionales, es donde más se encuentra la operación de ello, es de que la empresa monopoliza ese registro o esa patente o esa utilización de, y por lo tanto va a redituar en el beneficio de la empresa. ¿Ya? Como estuve dando en algunos ejemplos, en algunas de las transparencias, existen los copyleft, que se menciona ahí, ¿no? Los copyleft, que serían lo contrario del copyright, el cual sería una licencia abierta. Se puede registrar como licencia abierta que no sea monopolizada por empresas, lo cual llevaría a que pudiera ser circulada a través de redes y utilizada. Esta cuestión ya es práctica, digamos, que se utiliza y que se ha ejemplificado, digamos, un modelo de liberación del liberalismo o del capitalismo en cuanto a común es considerar la licencia como común. Esa es una orientación de la universidad y una orientación de la ciencia y de la tecnología para romper con la atadura neoliberal. Esa es una cuestión básica que aquí se menciona. La otra se refiere a las prácticas, es decir, no solamente es necesario hacer esto, sino también la manera en la cual se relaciona la comunidad científica o la comunidad entre ciencia y estudiante para llevar a una liberación del trabajo o de la investigación pública que no sea cooptada por la empresa únicamente, cuando se refiere a decir únicamente que no sea monopolizada, aunque sea de manera transitoria. Y entonces esto lleva a la cuestión que ahí también se mencionó, que es de la institución como unas reglas establecidas para operar en relación a un investigador con otro, a un docente con otro, a un docente con estudiantes. Esa no es la única vinculación posible. Hay otras vinculaciones que son amistades, vecindades, todo lo que está relacionado con la costumbre, en el cual las jerarquías, las funciones de jefatura, liderazgo y demás, empujan a esta trayectoria neoliberal que es la supeditación a la empresa. Entonces, esto lleva el camino contrario, que es decir, una relación horizontal, es decir, de pares en el sentido horizontal, no en el sentido vertical de grados, ¿no?
resultados en cuanto a la licencia abierta. Entonces, de tal manera que se trata, como dice allí, de prácticas, ¿no? El común son prácticas hacia lo comunitario, es decir, a lo que está en relación horizontal y hacia donde conduce esta orientación, ¿no? Por lo que también el común es una orientación, es decir, encaminarse hacia lo horizontal, encaminarse hacia lo de la costumbre, es decir, orientarse hacia lo abierto, que es los comunes, ¿no? que serían aquellos espacios, objetos y demás que son de todos. Entonces, lo que a nosotros nos ayuda, digamos, este texto, es observar que es posible compaginar dos cosas. Uno, la autonomía, que no sea un monopolio, ¿no? de una autoridad o de una administración, sino la autonomía como el común, que engloba los comunes, lo común y el común. No sé si por ahí voy avanzando en una respuesta práctica, es decir, ¿qué hacer? Cambiar la relación, alejándola, digamos, de donde nos empuja la institución hacia lo instituyente, que es lo creativo. Creo que ahí están los lineamientos que dan los autores. No sé si yo no lo hago tan claro o no puedo expresarlo de manera tan clara, pero pues ahí tenemos los videos y claro, está el libro, está extenso ahí, pero sería interesante. De todas maneras, me quedo con aquello que señalé la vez pasada. Creo que, como dice Zygmunt Bauman, a mi edad me estoy dando cuenta que soy pesimista y más bien tengo interés en señalar los errores, en criticar, digamos, lo equivocado, lo desviado, y me cuesta trabajo decir de manera puntual la propuesta optimista. ¿Alguien más que quiera preguntar? O no sé, Maciel, si te logré responder a algo, o todavía está ahí la duda. Sí, tenemos una pregunta de Jorge Acosta y enseguida un comentario del maestro Eduardo y posteriormente le daríamos la palabra a la maestra Maciel de nuevo. Jorge Acosta, Adelante. ¿ya puede abrir su micrófono, por favor? Primero felicitar al maestro Carmelo. Gracias. Por su exposición, que es sumamente profunda y que requiere indudablemente de tener acceso al libro, ¿no? En su parte original. Hay una parte de las diapositivas que presentó este maestro en donde habla sobre los móviles de la lucha por el común, ¿no? Que me resulta particularmente interesante porque pues ahí se están centrando los esfuerzos en diversos países por tratar no solamente de cuestionar el capitalismo neoliberal, sino también por buscar alternativas, formas diferentes de cómo tratar de hacer contrapesos, ¿no? Y una primera pregunta sería en el sentido de la construcción de prácticas que apuntan a un porvenir no capitalista, si dentro de los pensamientos de estos autores, ¿cuál es su postura frente al paradigma socialista, ¿no? Que empujó hacia las revoluciones armadas, y ellos lo ven como algo ya totalmente sepultado, totalmente enterrado, sería una, ¿no? Y dos, ¿qué formas, maestro, observa usted en México de prácticas que sean palpables, que sean objetivas y que apunten a un porvenir de carácter no capitalista, ¿no? Que le den sentido a otra visión, ¿no? Es decir, una visión totalmente antagónica a él. Y en un punto aquí también se menciona sobre la oposición contra riesgos de libertad por el capitalismo digital, ¿no?
que pues tiene que ver ahorita, desde mi humilde punto de vista, con esta situación que se está presentando con el régimen de Donald Trump respecto a los gigantes informáticos, pues, que en un momento dado censuraron la libertad de expresión del expresidente norteamericano. Es decir, ahí, ¿qué opinión le merece, maestro? Gracias. Bueno, ¿voy contestando o vamos? Bueno, hay tiempo, ¿verdad? Suficiente. Gracias, Sí, Jorge. maestro, Pues, puede contestar. gracias. Bien, mira. Vamos a comenzar por los móviles, ¿no? Los móviles del común, pues son de liberación, ¿no? Pero también de identificación del común. Como una lucha anti-neoliberal, es decir, contra la atadura neoliberal de apropiación y de acumulación histórica, ¿no? No solamente es una conquista y ya, un espacio y ya, sino la creación de prácticas que se continúen en esta línea, digamos, ¿no? En este sentido, estas prácticas son las que crean un lazo, un vínculo, y ese vínculo sería la estructuración de la sociedad del común, que es una creación constante que se conoce como instituyente, no instituida como una regla fija de ahí y para adelante, ¿no? Hay un libro de Pierre Dardot y de Christian Laval que se llama La sombra de octubre. En La sombra de octubre se exponen unas ideas que había desarrollado inicialmente Cornelius Castoriadis sobre la Revolución Rusa, incluso que la compara con la Revolución Mexicana. Es un extenso libro, pero si lo pudiera, no sé, resumir en pocas palabras, sería que es igual una revolución interrumpida. No sé, me suena algo ahí, ¿no? La revolución interrumpida. Esta revolución que quedó trunca, en el caso de la rusa, por la primacía de un partido, la orientación de un partido y sobre todo en una época de guerra, defensiva de la guerra, y por lo tanto como partido que instituye lo autoinstituyente que se había creado como imaginarios colectivos en diferentes ámbitos, en el sentido como ahora lo ven Pierre Dardot y Christian Laval, que lo común, es decir, el común de, no sé, de las granjas, de los ranchos, de los artesanos, esos diferentes imaginarios que autoinstituían relaciones a través de prácticas entre la costumbre y la innovación, o que sea como el colador de la innovación sobre la costumbre, es lo que desarrolló ampliamente Castoriadis para criticar la revolución bolchevique, digamos, en Moscú, que fue una revolución de partido y que interrumpió una revolución social. Para él, la época de las Dumas y todo eso es lo más interesante. Esta idea la desarrollan y la comparan con la Revolución Mexicana, de que de la misma manera fue interrumpida por el imaginario político que aplasta los imaginarios, no sé, de campesinos, de obreros, de anarquistas o anarcosindicalistas. Entonces, esta es más o menos la consideración acerca del socialismo. El socialismo instituye como bien común al común y por lo tanto se apropia su administración de bien como bien público y por lo tanto queda fuera de las manos de un autogobierno o una autoinstitución. Esa es la práctica que hace. ¿Qué es lo que se ve en México? En México, si nos fuéramos a los ejemplos que ponen los autores ponen como
punto de llegada de la lucha por el común, las plazas, ¿no? Lo que fue el 15M, donde sale esa leyenda de gato, yo soy 15M, que fue la plaza de Barcelona, la plaza de Cataluña, en España, que están de frente una a la otra, y que allí llegaron los jóvenes a hacer una huelga con sus mochilas, a poner carpas y ahí quedarse. Una manera de manifestar, pero de organizarse y de realizar actividades culturales y de otro tipo, ¿no? De sobrevivencia en esas plazas, lo cual se reprodujo en diferentes ciudades y que por una parte llevaba a lo que se conoce como tecnopolítica o el uso de las redes sociales para hacer visible, digamos, esta lucha y rodear el monopolio de la información a través de los medios digitales, del capitalismo digital. Entonces, esta situación que se repite en todas las plazas, y que incluso aquí en Hermosillo tuvimos, yo fui en varias ocasiones ahí a pláticas con los muchachos, todos, algunos fuimos, estuvimos ahí presentes, en todas las ciudades se llevaron a cabo estas plazas. Esto le llama mucho la atención. Entonces, en México también hubo plazas, también hubo Yo Soy 132. Estos son los movimientos ejemplares de los cuales se toman las ideas para desarrollar la teoría del común, y estas son las revoluciones del siglo XXI. En Hermosillo vimos esa también, pero también vimos aquí la lucha por el Cárcamo, la lucha por el Parque de Villa de Ceres y algunos otros ejemplos de lucha por el espacio común y las prácticas común. Por ahí está también un café, pues en el Parque Madero. Todas estas situaciones son las que se toman como registro para hacer el análisis y ver hacia dónde vamos, qué es lo que nos espera en un momento determinado. No son luchas que se formalizan en organizaciones permanentes o que continúan una organización que va perfeccionándose poco a poco y se va conformando, sino encuentros y desencuentros que uno modifica al otro y que agrega nuevos elementos que permite esa autogestión o esa deliberación interna. No sé si contesto con eso, pero pues le agradezco que me permita seguir reflexionando sobre este texto. Adelante. Gracias, maestro. Le hacemos llegar una pregunta o una petición más bien del maestro Eduardo Ramírez. Él dice que si puede volver a comentar los 3 conceptos que mencionó al inicio, aunque ya ahorita los estuvo más o menos volviendo a retomar, sobre la comuna, el común y el tercero de los conceptos a los que usted hacía referencia, y si puede mencionar también los significados de estos conceptos. Y también nos hace otra petición él mismo de aclarar o ampliar un poquito sobre lo instituyente y lo instituido. Gracias. Bien. La comuna es, digamos, la organización local, es decir, de manera práctica, particular. Voy a decir, por ejemplo, el Cárcamo son las gestiones, el autogobierno, los trámites, los textos elaborados en el momento que dura la lucha. No es permanente, pero mientras está la lucha, todo lo que se lleva a cabo ahí, que sería una política local, una política comunitaria, una política de uso común, de defensa común, eso sería la comuna, como la Comuna de París, ¿no? Se toma como ejemplo la Comuna de París, es decir, una reunión de personas para decidir. En el caso de Bolivia, que es la lucha por el gas y el agua, la Comuna de Bolivia, así, no se llaman ellos así, pero son conocidos, digamos, en la teoría del común, en la elaboración del común, a estas asambleas de gestión, donde ahí se exponen los trámites que se van a hacer, la defensa, los abogados, todo lo que se va a hacer se toma por acuerdo de los que están presentes en el momento de levantamanos. No es una asamblea instituida de manera legal y de manera procedimental, pues, sino es algo espontáneo.
Eso serían las comunas. Por otra parte, serían los comunes. ¿Qué son los comunes? Son los objetos, es decir, las cosas, el aire, el agua, el gas, es decir, el conocimiento, los comunes. Son las cosas que pueden ser gestionadas incluso legítimamente por las empresas o por el Estado. Reconocen, habíamos visto en una teoría que hay cosas comunes. Por ejemplo, en la empresa Ford hay acciones o actividades que pueden hacer los hombres y decidirlos por cuenta propia. Es decir, que poner un dispositivo, un resorte o colocar la herramienta a la mano. Esos serían los comunes, lo que está avanzando como reconocimiento de la complejidad del trabajo, el cual puede ser cedido a las personas. Háganlo ustedes. Ustedes saben cómo. Y ya sea porque tienes una profesión o porque tienes una pericia o algo que te da la legitimidad de poderlo hacer de tu cuenta. Es un espacio que va avanzando del común, pero que aún sabemos que está sobredeterminado por la empresa o por el Estado. Pero ahí está. Bien, la plaza, no sé, el mercado, esos serían los comunes. Y el común es, el tercer elemento, es la orientación. La orientación de la lucha. Es decir, de avanzar ya sea en la comuna o de avanzar hacia el común. Es lo que va alumbrando, es lo que va dirigiendo, digamos, ¿no? A dónde vamos. Sí, y claro, también cerciorarse. Ahora, ¿qué es lo instituido? Lo instituido es la regla, la norma, la ley. Lo que está establecido que se supone que es un consenso tomado por el que legisla, el que elabora la ley. Eso es lo instituido, el reglamento, lo que te da el manual de funciones, pues, cómo hacer las cosas, para qué. De manera particular y general, la ley, la constitución, ese es lo instituido. Lo instituido puede ser entendido como lo que hay que seguir al pie de la letra, como el peso de la ley, como dicen normalmente los políticos. Es decir, seguir de manera estricta la ley. Pero eso no es así. O sea, nunca sucede. Hay algo que está detrás de todo eso, en el fondo de todo esto, a lo cual Castoriadis llama autoinstituyente. Es decir, lo que la gente entiende por la ley, o lo que quiere hacer, o está dispuesto a hacer en un momento determinado. Tiene tantas posibilidades, un descuido, un punto ciego. Entonces, lo autoinstituyente es lo que la gente dice, bueno, yo así entiendo la ley. Para mí eso es lo que dice, aunque no es literal, pero es lo que dice. Eso autoinstituyente no depende tanto de la lectura directamente de la ley, atenta de la ley, la letra por letra, palabra por palabra de la ley, sino surge de una costumbre. Si a mí me preguntan qué es lo justo, pues yo veré primeramente a mi manera de ser, de mi familia, de mis amigos, y podría más o menos hacer una definición, pero para un caso determinado, ¿cuál es lo justo? Entraríamos en discusión lo que entiende uno y lo que entiende otro. Entonces, Castoriadis decía que la revolución en Rusia se dirigía por autoinstituyentes en diferentes ámbitos de la historia de ese país y que en algunos casos ni siquiera están conectados, no están comunicados entre ellos. La comunicación es hacia adentro. Entonces, cuando ellos participan en la Revolución Rusa, cada quien lucha por lo que se imagina que debe ser la Revolución Rusa. Nunca hay un consenso, un acuerdo particular, pero sí hay diferentes trayectorias. En un momento determinado, la necesidad de darle una guía, pero sobre todo darle primacía del Estado. Esta primacía del Estado, de la política, es a través del partido. Entonces, el partido en Rusia
alinea los autoinstituyentes, los imaginarios autoinstituyentes, lo que la gente se imagina de una manera particular y lo observa en un comportamiento, en un procedimiento, en una manera de hacer las cosas, y lo tiene registrado así, bueno, es podado, limado a asperezas y colocado bajo una línea de un patrón general. Esa es la tendencia a la estandarización. Lo instituido es lo estándar, lo normal, lo normalizado. Entonces, esa discusión con la teoría de lo común vuelve otra vez a ponerse sobre la mesa y servir de guía para la búsqueda de una defensa en contra del neoliberalismo. Adelante. Bien, gracias por sus respuestas, maestro. Tiene la palabra Maciel Martínez. Sí, gracias. Maestro Carmela, nomás para retroalimentar lo que me preguntaba, si efectivamente queda, y retomando lo primero, ¿no? Queda claro la respuesta que das, me parece que es precisa. A esto a mí me gustaría añadir que yo supongo que aquellos sectores que sean más libres, que estén menos, digamos, metidos en lo instituido, ¿no? Entendido lo que acabas de decir, como lo normal. Serán los que podrán con mayor facilidad entender y orientarse hacia lo común. Eso es lo que a mí me parece, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Sonora, me parece que los estudiantes están más cerca, podrían estar más cerca de lo común, ¿no? No significa que los otros sectores no, pero me parece que en su estado de libertad como estudiantes, ellos pueden empezar a generar esas acciones concretas que te llevan a lo común y que cambian, rebotan el sistema y le dan un contrapeso a esta situación tan oscura en la que nos ha metido el neoliberalismo, ¿no? Entonces, se me ocurre, no sé qué opines, si quieres, pues puede ser discusión en otro momento, ¿no? Pero bueno, sí me parece muy claro y creo que una buena tarea, además, es empezar a pensar esas acciones concretas que nos van a llevar al común, porque esta reflexión teórica que hacen estos analistas me parece que tiene una beta de mucha posibilidad en el sentido de concretarse, pues no es una cuestión que se puede quedar en la abstracción para reflexionar, etcétera, sino que permite, creo yo, en la medida que se construye a partir de la idea, esas acciones concretas de las que hablabas, un camino real, un camino a llevar a la realidad la idea general o la abstracción que hicieron los autores, ¿no? Entonces, pues a lo mejor esa es la respuesta que a lo mejor yo interpreto que me dabas la vez pasada, en el sentido de concretamente hay que ponerse a pensar qué acciones nos permiten llegar a lo común. Sería la tarea, ¿no? Pero bueno, y creo yo, por ejemplo, en este caso, yo sé que hay estudiantes aquí presentes y creo que ellos tienen de inmediato la posibilidad, aunque también están dentro de lo instituido, no están tienen en ese sentido la libertad distinta a la que tenemos, por ejemplo, los maestros, ¿no? Entonces, pues esa sería mi opinión, nada más, y ya nada más felicitarte otra vez por esta actividad, igual que la vez pasada, ¿no? Muy esclarecedor. Gracias, maestro. Sí, gracias, Maciel. Mira, efectivamente son los jóvenes los que forman parte del movimiento de los comunes, es decir, desde los movimientos de las plazas, los movimientos ecologistas, todos los movimientos, si los hacemos un recuento de ellos, son los jóvenes entre 18 y 30 años. Son nuestros alumnos. Son alumnos seguidores de profesores
que estamos muy lejos de la generación. Al menos no somos protagonistas de ellos. Nos han llevado ahí a platicar y a veces las pláticas son pesimistas. ¿Por qué son los jóvenes? ¿Por qué son de esa edad? ¿Por qué ellos? ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué a ellos sí les tocó cambiar Chile, cambiar Argentina? ¿Por qué si ellos cambiaron Bolivia? ¿Por qué cambiaron Uruguay? ¿Por qué han hecho esos cambios mucho más allá del ámbito del común? Porque ellos mantienen constancia en el trabajo del común. En primer lugar, ellos de manera práctica viven lo que ahorita dije, wikinomía. ¿Qué es la wikinomía? Es el intercambio de bienes de manera gratuita. Es decir, ellos están entablando relaciones de par a par, de manera horizontal, sin el intercambio monetario, o cuando menos presionan a que se produzca la tasa marginal cero o el costo marginal cero, ¿no? Que se reduzca, que se vaya al mínimo, en el sentido de que presionan a que muchas cuestiones se ahorren a través del comercio en línea o de formas de intercambiarse cuestiones no solamente productos industriales, por ejemplo, el uso de la 3D para la fabricación de una serie de mercancías también a través de la fábrica personal, familiar, ¿no? Es decir, un dispositivo que se puede armar en casa y que ellos pueden armarlo, muchos de ellos pueden armarlo con conocimientos que le damos con otros propósitos, más bien instituyentes de parte de nosotros. Si nosotros le podemos dar la clase de ingeniería, de física, de matemáticas, para emplearse en una empresa, pero ellos no van a trabajar en una empresa porque no hay trabajo en la empresa. Y si las hay, de todas maneras, si le van a cobrar el crédito, pues mejor prefieren hacer algo de cuenta propia. Entonces, esa experiencia al cual son colocados se conoce como economía colaborativa o sociedad colaborativa. Es decir, en donde no existe de antemano la institución reglamentada, formal de la sociedad, como a la vista, a la mano, sino lo que está a la vista y a la mano es otro igual, o sea, otra persona, la cual te puede ayudar a buscar una vía diferente. Entonces, ellos están más proclives a la búsqueda de la ruptura con lo establecido. Entonces, por eso es que vemos una movilización más amplia. Entonces, siempre que te escucho, Maciel, digo, ¿qué más hace falta leer? Y si es interminable, ¿no? La lista, pero, por ejemplo, también puse dentro de las citas del material que di en el Congreso a Jeremy Rifkin. Jeremy Rifkin es un sociólogo y activista norteamericano quien ha desarrollado muy ampliamente un estudio de las tecnologías y de las relaciones humanas. Y entonces él crea una teoría de la sociedad colaborativa o economía colaborativa, que también se conoce como wikinomía, y él establece que esta revolución, digamos, del siglo XXI tiene su remate en cuanto a nueva sociedad o nueva economía, tal vez bajo los ideales del comunismo, que me preguntaba ahorita el maestro Jorge Acosta. Tal vez sobre esa línea, pero no era, o sea, no era concreta para el control de las personas, sino era a través del Estado. Y en este caso, sin mediación del Estado, la economía colaborativa sería más o menos el relleno que no tuvo la economía del socialismo o la economía del comunismo, pero que sí la puede tener
en una sociedad actual intercomunicada. De ahí que una fuerza económica en contra del neoliberalismo o del capitalismo sería la economía colaborativa, porque daría lo que en una lámina de ahí que expliqué hace rato, le daría la fuerza a la comunidad, que sería el solventarse económicamente, el sobrevivir económicamente, para poder contraponerse, digamos, al capitalismo, al liberalismo. O sea, no solamente es intención, o no solamente es vía o orientación, o bien de tener claro qué quieres, sino además de poderlo hacer, y para poderlo hacer pues se requiere un recurso, y un recurso sería un recurso casi gratuito, que sería la economía colaborativa. Y siempre digo, si planeáramos una nueva sesión de seminario, podría ser el entendido de Jeremy Rifkin, así podríamos responder por qué quienes tienen más acceso, digamos, a esta economía colaborativa, lo pueden hacer sus talleres en casa y producir y vender, así como bollitos o vender algo, vender llaveros o vender cosas hechas a través de la impresora 3D. Es una fábrica casera. Ahorita tenemos que la misma, una marca de tenis te vende la fábrica y te vende los hilos y bueno, caro, pero te lo vende. Yo tengo alumnos que hacen calcetas y demás cosas y sobreviven de esa manera. Entonces, a lo mejor podríamos hacer algo al respecto y tratar de explicarnos esta vía. Pero lo interesante que ahorita estoy viendo es que ustedes ya en su gramática ponen los elementos del común y explican a través de ella, arman enunciados y pueden decir con esta teoría, con estos conceptos, más o menos lo que sucede y hacia dónde vamos. Adelante. Bien, le damos la palabra al maestro Jorge Acosta. Cerró su micrófono, maestro. Maestro Jorge, cerró su micrófono. Puede abrirlo. No se escucha su participación. Maestro Acosta, a favor de activar su micrófono, ya le dimos el permiso para activarlo. Bueno, tal vez hay algún problema técnico. Mientras se arregla, podemos ceder la palabra al maestro Sergio Barraza y luego volvemos con el maestro Jorge Acosta. ¿Le podemos dar? Adelante, maestro Sergio. Sí, gracias, maestra Patricia. Bueno, yo también me uno a las felicitaciones aquí al maestro Carmelo. La verdad, muy interesante sus pláticas, particularmente esta, porque pues nos da un horizonte de lucha muy, digamos, con una cierta claridad como para poder trabajar con un sentido, pues, más allá de lo inmediato, que fue lo que ocurrió, creo yo, en mucho cuando cae el socialismo real, que por un tiempo pues fue como el horizonte de lucha para algunos, aunque siempre fue muy cuestionado, pues, ¿verdad? Pero ante la falta de alternativas al capitalismo se veía como un horizonte, pues, ¿no? Cae ese socialismo real por todos los problemas que tuvo y porque finalmente pues no tenía mucho de socialismo y se queda pues sin un horizonte claro de lucha, el movimiento social, ¿verdad?
Y creo yo que esta construcción pues del común nos permite como tener una mayor claridad respecto a posibilidades que se tienen de poder superar el capitalismo. Entonces me parece muy interesante pues lo que ha venido planteando el maestro Carmelo. Obviamente hay mucho por desarrollar todavía y quisiera referirme a dos ejemplos de lo que él comenta de cómo se viene el el capitalismo y particularmente el neoliberalismo se viene apropiando pues de lo común o de los comunes en dos ejemplos así. Uno es el caso de la imagen de la Virgen de Guadalupe, que si recuerdan hace algunos años un empresario chino quiso generar una patente, una propiedad pues, ¿no? de esa imagen, que finalmente no lo consiguió, pero muestra esa condición pues, del neoliberalismo de apropiarse de todo y restringir pues, el acceso a cuestiones que uno no hubiera pensado en otro tiempo, ¿no? Como es en este caso la imagen de la Virgen de Guadalupe. Es una construcción social, pues, ¿no? Claramente. El otro ejemplo que quería poner se refiere a la Universidad de Sonora, pues, por ejemplo, el uso del Centro de las Artes, que debiera ser un espacio para la práctica de común, pues, de libre acceso para reunirse, para hacer eventos, de los universitarios y más allá de los universitarios, si se quiere ver así, ¿verdad? Sin embargo, desde la perspectiva de la administración universitaria, que tiene una lógica muy diferente, pues se convierte ese espacio como un espacio apropiado, apropiado en el sentido de que se apropiaron pues de él, más bien, para renta a externos particularmente, pero incluso también a los internos de la universidad para conseguir recursos, pero que es un ejemplo de cómo esos espacios que debieran ser comunes, pues se privatizan de una manera y se restringe el acceso, pues tienes que pagar para poder hacer uso pues, de un bien que debería ser parte de los comunes, como lo dice maestro Cotemo. Y concluyo mi intervención señalando que creo que esta perspectiva está muy interesante porque nos da pie a poder pensar en promover aspectos que tienen que ver con esta línea, ¿no? Por ejemplo, cómo rescatar todos esos espacios para convertirlos en espacios comunes, cómo generar otros espacios incluso virtuales que permitan tener esta lógica, pues, ¿no? La lógica del compartir, de sacarle la vuelta al mercado, de toda la parte de cuestión de conocimiento y de participación a través de estas redes y del uso del Internet, etcétera. Creo que está muy interesante todo el potencial que pueden tener para efecto de ir construyendo esas experiencias, pues, que nos lleven a poder ir ampliando esta visión y esta idea de que se puede generar alternativas distintas al capitalismo y particularmente al neoliberalismo. Esa sería mi intervención y pues de nuevo agradezco al maestro Carmelo, ¿no? Muchas gracias al maestro Sergio. No sé si quiere comentar algo el maestro Carmelo. Gracias. Bueno, gracias Sergio. Creo que bien, efectivamente, para no estar viendo hacia atrás, digamos, la crítica de todo lo que se logra superar con esta visión del común, efectivamente coincido contigo en que sería la búsqueda de anotar cuáles serían nuestras alternativas o nuestros rescates, en dónde se podrían desarrollar esas prácticas horizontales entre los profesores, entre los alumnos, por dar vida a una universidad
diferente. Es decir, no esa universidad que nos mantiene fragmentados, separados, aislados unos de otros, o vistos solo en los vínculos instituidos, reglamentados, en donde está formalizada, donde existe un glamour y que está predeterminado por esa regla y esa institución, esa administración que tiene, solamente está apropiada. Es decir, está apropiada de nuestros vínculos, está apropiada de nuestros tratos. No podemos saludarnos o tener contacto si no es a través de lo que se establece en el librito de comportamiento que allí está. Entonces, estos rescates, estas alternativas, podrían llevarnos a una lucha en donde el trato de la lucha del colega, del camarada, estaría en términos de el qué se quiere particular para todos, no para unos cuantos. La universidad está atrapada, las construcciones están en manos de las empresas, ellos deciden cómo vamos a estar en el aula, de qué manera vamos a... Ellos toman las decisiones sobre eso, sobre cómo caminar dentro de la universidad, sobre los espacios, sobre las banquetas. Y por lo tanto, esa predeterminación tiene su lógica, tiene su razonamiento. Sin embargo, está muy lejos de aquella universidad que tenemos en mente, no del pasado, la del presente, la del futuro, la que queremos, la que no esté manchada o contaminada por este estilo universitario que se maneja desde fuera, desde un no nosotros. Pues sí, sería interesante irle buscando a esto, por ejemplo, en primer lugar, el Centro de las Artes. Ahí podíamos realizar prácticas, no sé, muestras, poner impresoras 3D, poner algo que nos llevara a tener un contacto fuera del sistema. Y ese contacto de hermandad fuera del sistema, pues diera pie a una vida diferente. Adelante. Sí, gracias, maestro. Tenemos una pregunta más del maestro Eduardo Ramírez. Él pregunta, ¿qué opina usted sobre el streaming? Y si el streaming sería una forma de producción que tiende a lo común. Bien, sí, Eduardo siempre está bien listo en eso, claro. E incluso del streaming tenemos los podcasts. Tengo yo a la Universidad del Sur, en Colombia, que utiliza mucho el podcast. Y son a veces mesas de discusión, mesas redondas, son análisis de libros, y a veces te lleva, digamos, el texto a su parte viviente, digamos, ¿no? En el caso del común, hay una ahí en donde está como una especie de seminario, una serie de charlas sobre prácticas que se realizan de reivindicaciones del común en movimientos anti-extractivistas, en movimientos de género, en movimientos de luchas feministas, claro, esto que decía, y en esa tanto intervención como activismo, entonces, la aplicación de las teorías también es algo que señalaba Sergio, ¿no? Es decir, ya la guía de la teoría sobre la práctica se puede ver casi pues en vivo, ¿no? Se puede ver en vivo. Entonces, esa posibilidad de que uno sea el transmisor o que la transmisión sea artesanal o que esté al alcance de la mano tanto del que emite como el que recepciona, es lo que
ha permitido con más velocidad no solo desarrollar las teorías, sino además practicar la teoría, ¿no? Llevar la práctica y allí innovar, y allí desempeñar pues, lo autosustituyente. Sí, pues toca un tema muy interesante que se tiene que desarrollar más ampliamente, esta manera de no solo hacer, sino poder mostrar constantemente, no sé, adelante. Ok, muchas gracias, Maestro Jesús. Pues por el momento no tenemos alguna otra pregunta, ni hay manitas levantadas para participar. Si alguien más tiene otra duda, es momento. Pues parece que no. Maestro Jesús, no sé si desea agregar alguna conclusión. Bueno, pues para agradecerles a todos que hayan asistido, que hayan permanecido. Es una larga jornada. Está todo muy interesante y claro, los que participaron con sus preguntas y sus reflexiones, pues esperemos que haya estos espacios y pues agradecerle directamente a Sergio y a todos los que intervienen en la organización, en el funcionamiento, digamos, de estas mesas. Muchas gracias. Muy bien, pues igualmente me sumo a las felicitaciones de los que participaron. Felicitaciones al maestro por sus grandes aportaciones. Agradecemos a todos los asistentes, a quienes participaron con sus preguntas, sus comentarios, y especialmente pues al maestro Jesús Ibarra Carmelo por sus interesantes aportaciones, y los invitamos a que sigan atentos para la próxima emisión del foro. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. Bien, damos por finalizada esta sesión. Muchas gracias a todos. Gracias al maestro Ibarra Carmelo por su participación. Hasta luego.